una reunión en donde tradicionalmente los presidentes le hablan cosas al mundo y de su país. Ayer tuvimos una condecoración que el pueblo palestino me entregó, me honra. Allí hablamos de varias circunstancias y tendencias que, en mi parecer, están moviendo el mundo hacia una circunstancia de barbarie y de ruptura del derecho internacional de manera permanente, generalizada, en lo que yo he venido llamando el 1933 global, y que los grandes poderes económicos que dominan este planeta están acelerando. No voy a repetir esas palabras, ya se dijeron. Hoy quiero más expresarme sobre la circunstancia de Colombia. No está desarticulada Colombia y Gaza. A pesar de la distancia y de las historias, Colombia también ha vivido una Nakba, en dimensiones mayúsculas incluso. Algo que el mismo pueblo colombiano siente y a veces quiere borrar de su propia historia mentalmente, artificialmente, evadir. Lo que aquí llamamos la verdad, que se ha constituido en un gran tensionante de la política interna. La verdad, es decir, saber judicialmente, no solo periodísticamente, que poco se sabe, no solo en los libros que se han escrito, que ahí están, y que darán hacia adelante los enormes tomos de la Comisión de la Verdad, que quisieran encerrar en alguna gaveta para que nadie los leyera, pues ya están, quedarán como el marco de la historia reciente, contemporánea del país. Han sido entregados, yo creo que a todas sus delegaciones. Yo quiero, ministro, que eso pueda ser, quizás de una manera más resumida, entregado en todos los colegios a través de nuestra imprenta nacional. Que no se oculte ese trabajo que es producto de un acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad, que no es una verdad judicial, junto a un libro ya viejo de también unos sacerdotes católicos que lo impulsaron, de la violencia de mediados del siglo XX, antes que nosotros hubiéramos nacido, que se llaman en 2 tomos La violencia en Colombia, constituyen quizás el esfuerzo más grande que se ha hecho desde el punto de vista de la investigación histórica para recopilar lo que ha acontecido en este país desde hace ya 75 años. 75 años que se pueden medir en muertos. Es un poco el resumen de esos libros. ¿Cuántos cadáveres asesinados? Y las cifras que ya entrega esta comisión nos habla de 700,000, dependiendo de las fechas donde uno empieza a contar. 700,000 asesinados por la codicia y el poder. Ese ha sido, digamos, el resumen hasta el día de hoy, y continúa. Este gobierno no ha podido frenar, no se puede frenar una tormenta tan desastrosa que lleva ya 75 años en 1 o 2 años. Pero sí se pueden construir las medidas que lo permitan en un tiempo lo más breve posible. Estuve hablando con el Papa Francisco la última vez. Fui a hablar con la comunidad de Santo Idilio, que siempre se me olvida cómo se dice en español, Idilio, bueno, allá en Roma. La comunidad conoce mucho el país, ha trabajado y se ha especializado en temas de paz, desde sus iglesias y sitios. Ya me mostraron una cruz que dicen que viene de Palestina.
y que usaban los primeros cristianos y que de alguna manera se recuperó y está ahí guardada como una reliquia, que me parece muy interesante porque va resumiendo las historias. Esa es la magia de esos patrimonios, digamos, de la historia de la humanidad. Y ahí en ese lugar hablamos de una posibilidad que le transmitía el Papa Francisco, que es poder realizar, está enredado poderlo hacer, pero una ronda de paz, de conversaciones, de diálogos sobre la paz con el ELN, que siempre se ha atribuido una fuente cristiana en su fundación, que proviene del sacerdote Camilo Torres Restrepo, y que fundó con otros la que se ha denominado la teología de la liberación, que aún vive en nuestros pueblos. Entonces me pareció que eso podría juntar el deseo de paz de tantas gentes en las regiones de Colombia martirizadas, y que un buen lugar podría ser allá, bajo el cobijo diplomático del Estado Vaticano. Es una idea que hay que ver si se puede realizar, porque tenía una importancia, que no es solo la paz de Colombia, sino poder poner en un foro, que de todas maneras en un sitio que ha sido faro de la civilización humana, el tema de la paz de Colombia, en un mundo que se desbarata en la guerra. O sea, desde un país que ha sufrido tanto la violencia, poder lanzar una voz a partir de la coherencia misma de nuestra propia sociedad, tratando de construir la paz, que pueda enseñar algo al mundo en este momento. Esa es un poco la idea. Difícil, pero yo creo que las ideas difíciles tienen su gracia, si se pueden hacer. Aquí se ha desatado, me parece muy importante, en los últimos meses, saliéndonos de una especie de prisión mediática que nos quiere llevar en tantas intrigas, porque aquí sucede lo mismo que en América Latina, unos medios de comunicación en manos de la gente más rica del país, tratando de destruir el gobierno que no les gusta porque no les pertenece, porque este gobierno le pertenece a la gente humilde de Colombia, y así queremos permanecer, y ese es nuestro legado. Entonces, escapándonos ya un poco de ese martirologio que es la intriga y la mentira, la discusión se ha puesto de nuevo alrededor de la paz de Colombia. Llevamos 2 años aquí, en estos palacios fríos, y hay un balance de acuerdo a lo que hemos podido entender. Yo mismo fui protagonista de un acuerdo de paz siendo combatiente hace tiempos, hace más de 30 años, conozco algo el tema. La violencia en Colombia ha cambiado de fases, que hay que entender para no equivocarnos. Hubo una primera fase política, la que narraron los sacerdotes católicos en la violencia en Colombia, tomo 1, tomo 2, que tenía que ver, extrañamente, con que los 2 grandes partidos tradicionales, que siempre se habían hecho guerras entre ellos, se les denomina guerras civiles, han vivido en medio de la guerra. Le enseñaron a la sociedad colombiana a matarse entre sí, por intereses la mayoría de las veces ajenos a la sociedad, por el poder, por la tierra, bajo ideas a veces difusas, si era centralista el país o federalista, o si la educación tenía que ser de la iglesia o pública, o cosas de esas, muy dentro de las dinámicas políticas del siglo XIX. Entramos en un sinfín de guerras civiles, la última entre ellos 2 marca el comienzo de esta violencia. Fue la peor, 300.000 muertos, dicen. Y se mataban por un color
rojo o azul. Aún ustedes pueden ir a pueblos como en el Río Negro cundinamarqués, donde los pueblos solo tienen las puertas azules o solo tienen las puertas rojas. Era que los que tenían el otro color en esos pueblos fueron asesinados. Una limpieza le llaman. La guerrilla que siguió cogió parte de esa tradición dramática de exterminar al diferente. Operaciones de limpieza, así murieron centenares de miles de colombianos. Esa violencia marca el inicio. Yo siempre he hablado de una especie de cebolla. Entonces van creciendo hojas encima, otras violencias, volviendo complejo. De ahí pasamos a otra fase que fue la del siglo XX, propiamente en el mundo. Yo creo que el mundo influyó en nuestras violencias, porque la violencia liberal conservadora no se puede aislar de la Guerra Civil Española. De hecho, un partido se alió con el lado republicano y el otro con el lado fascista. Y por el lado de esa influencia franquista que se prolongó en Colombia, nunca hubo una catarsis, una autocrítica. El fascismo quedó en nuestro país. Precisamente para la época del Tribunal de Nuremberg, que juzgaba a los nazis, en Colombia se hizo fue otro pacto, porque la derivación del fascismo europeo en Colombia, que exterminó al Partido Liberal Rural, no tuvo aquí un tribunal. Los que propiciaron esa muerte siguieron en el poder. Esa fue la condición de la Alianza Liberal Conservadora que se volvió Frente Nacional. Hay que decir que fueron eficaces quienes tomaron la decisión de un acuerdo, que fue un acuerdo nacional en esa época, porque a través de un plebiscito de poner el pueblo en movimiento, el poder constituyente, que ahora se burlan de la palabra, que es la base de la democracia. No puede haber democracia sin poder del pueblo. A veces se forma como una frase de cajón, pero ese es el mensaje central del proyecto democrático. El poder constituyente allí se expresó y logró imponer la paz entre liberales y conservadores. Y en 1964 tuvimos una tasa de homicidios similar a Noruega, un país en paz, que de pronto se desbarató de nuevo. Una paz fugaz. El acuerdo no permitió sino una paz fugaz, porque inmediatamente continuó otra guerra que ya está articulada al mundo de la Guerra Fría. La izquierda que empezaba a construirse fue arrasada violentamente. En la historia aparece como la cortina, se llama, olvidada en los libros. Una batalla de un año, similar a España, donde el Partido Comunista, que era de campesinos, se defendió como campesinos de un bombardeo y de un ataque del principal batallón de Colombia, el Batallón Colombia, que había participado en la guerra en Corea al lado de Estados Unidos y traía esa mentalidad. Y creyeron que podían exterminar esas ideas y ese movimiento, que era un movimiento campesino, y lo que se provocó fue un huracán. Ahí es que aparece la FARC. La FARC fue construida por la violencia estatal, por no entender que el Estado estaba también al servicio del campesinado de Colombia, que era la mayoría de la población de Colombia en ese entonces. Nosotros somos hijos de labriegos y del trabajo, y del surco y del sol. Y esa segunda fase pues tiene todas las connotaciones de las batallas, como las de Vietnam, Indochina, o los movimientos de liberación nacional de África, o nuestra propia lucha por construir una democracia en medio de una Latinoamérica que quedaba en manos de las dictaduras, los autoritarismos
y la decisión de exterminar a quienes también pensábamos diferentes. Muchos de mis amigos murieron. Esa fase también terminó en los años 89, 93, también a través de acuerdos que también fueron nacionales. Del proceso de paz del M-19 con el Estado surgió la Constitución que hoy rige, la Constitución del 91, que leída es profundamente democrática, quizás de las más democráticas del mundo, si se comparan constituciones, pero no practicada. En muchas regiones de Colombia empezó a aparecer un fascismo de verdad, ya no discursivo, sino real, poderes dictatoriales y totalitarios fácticos que dominaron la vida o la muerte de las gentes que allí habitaban. Genocidios en concreto, buscando controlar las poblaciones con un solo fin, que ya no era la limpieza ideológica de antaño, sino la construcción social de una economía ilícita en virtud de decisiones mundiales de Naciones Unidas y de los Estados Unidos. La mentalidad de los Estados Unidos alrededor del tema de las drogas, de lo que es pecado y no es que es, y de lo que no es pecado, que se ha impuesto sobre toda la humanidad, sobre culturas diferentes, que pueden ver de manera diferente ese tipo de problemas, que se llaman consumos, nos trajo la tercera fase de la guerra, que es la que estamos viviendo. La guerra cimentada alrededor del comercio ilícito de unas mercancías, que son mercancías luego capitalistas. Es decir, una parte del capitalismo mundial sobre nosotros, que una visión cultural diferente dice no es legal, pero que se mueve como todo circuito financiero y mercantil del capitalismo igualito en el mundo, no dentro de nosotros. Que en cierta forma hemos sobrevivido por una sola razón. Nosotros no somos hombres y mujeres solos. El capitalismo no ha roto la comunidad colombiana y seguimos siendo gentes de fiestas y de bailes colectivos. Y eso nos ha defendido como sociedad en medio de una Nakba, porque allí han muerto 400.000, depende de la fecha, colombianos, asesinados. Es nuestro costo por supeditarnos a otras culturas que creen que Dios ordena qué consumo es bueno y qué consumo es malo, como si estuviera escrito en la Biblia, que leen textualmente y no entienden espiritualmente. Eso nos ha matado aquí. Y de eso es que tenemos que salir, y ese es el mundo de hoy. Disculpen el tiempo por traerlos a este momento. Pero este es el momento que vivimos. Es difícil hablar de guerrillas hoy. Son organizaciones al lado y defendiendo y viviendo de economías ilícitas. Similar a lo que sucede en África en muchas partes y a lo que sucede en Medio Oriente en muchas partes. Armas viviendo del petróleo, armas viviendo de los diamantes, armas viviendo de las perlas, armas viviendo de las esmeraldas, armas aquí viviendo del oro, viviendo de la cocaína y del coltán y otras cosas. Es también un mercado mundial, es también un capitalismo que mira para otro lado mientras las ganancias fluyen en sus bancos y llegan a los centros del capital y ocultan el origen sucio, lleno de sangre. La sangre queda en nosotros, las ganancias quedan afuera. Nosotros seguimos siendo un país pobre, que mantiene una riqueza cultural y una riqueza natural exuberante. Y entonces, ¿cómo encontrar la paz en este momento? ¿Cómo un acuerdo no puede ser
episódico que inicie otra guerra, como un acuerdo debe ser el que provoque una salida de la era de la muerte y nos empiece a construir una era de la vida. Algunos de ustedes nos han ayudado en eso. El embajador argentino a veces, embajadores de los países escandinavos que yo llamo vikingos, siempre ahí, embajadores ingleses, bueno, franceses. Hemos abierto un poco nuestras relaciones, nos vamos hacia África, queremos y hemos abierto embajadas, porque África es una de nuestras raíces que no podemos negar y además nos ha enriquecido mucho. Hemos abierto embajadas en los países árabes, queremos abrir más, porque los árabes son otra de nuestras raíces que no podemos negar. Vino clandestina, nadie supo. Como los habían conquistado en España, pues dicen al revés, pero yo creo que fue unos castellanos conquistando la civilización árabe en el territorio ibérico. Quedaron ahí, no salieron los ejércitos, pero no la cultura ni la gente, a la que obligaron a cambiarse de apellido por apellidos españoles. Y ellos llegaron aquí en las primeras carabelas, cuando iniciaba lo que ellos llaman el descubrimiento, que es falso porque nosotros ya estábamos aquí. Era un encuentro, no un descubrimiento, pero lo volvieron conquista. Y entonces los árabes clandestinos, vueltos católicos, cristianizados, quedaron aquí y son parte de la raíz colombiana, sobre todo en nuestro Caribe. Entonces esas dos raíces las queremos recuperar, abriendo nuestras relaciones con esos pueblos, además de Europa y Norteamérica, y de nuestra América del Sur. Bueno, y muchos nos han ayudado en este esfuerzo. 2 años han pasado, hay un antecedente, la paz de Santos, hoy está en discusión. Él mismo la ha puesto, confundido un poco, porque en su carta dirigida a Antonio Guterres, 2017, con el texto completo del acuerdo al que llegaron con las FARC, unas FARC que se movían 2 mundos, como aún se mueve el ELN, el de la insurrección socialista, la reivindicación campesina y el negocio ilícito. Quedaron ahí juntos. Ahora se inventaron una palabra para definir eso, le dicen híbridos. Es una buena palabra, pero que nos permite entender lo que hoy tenemos al frente un poco. Santos logra un acuerdo episódico con la FARC, que no logra tampoco sacarnos hacia una era de paz. Algo falla ahí, que hay que analizar para no volver a repetir el error. Es un acuerdo entre grupos armados, la FARC de un lado, el Estado armado del otro. Una FARC relativamente derrotada militarmente. No voy a pronunciar la palabra que he repetido en otras ocasiones, pero por respetar, digamos, lo que se hizo ahí, Santos va a pasar, digamos, en la historia como el constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la Declaración Unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. La prensa, en parte, el que no quiero cerrar el proceso con un dictamen mío, sino dejarlo fluir, creo que hay que dejarlo fluir, ha producido una confusión de esto. La Declaración Unilateral de Paz lleva necesariamente a una asamblea constituyente y esta necesariamente a una reelección del actual presidente de la República
empequeñeciendo completamente el objetivo de la paz por un capricho personal de poder. Esa es una trampa que está escrita en los periódicos y salen en los noticieros y quieren llevarla a la mentalidad del pueblo colombiano como un pensamiento general. Pero eso no es lo que yo quiero. Primero, no hablo en contra de una constituyente porque es que los pueblos necesitan cada tanto de la historia. El filósofo italiano Negri decía que debería ser de manera permanente, una tesis revolucionaria. Pero la historia nos ha mostrado, en la historia democrática nos ha mostrado que la base de la democracia es el poder del pueblo. Eso es lo que significa la palabra democracia. Y asustarse con eso, decir que eso es de Satanás, que eso es demoníaco, que eso es terrible, es simplemente porque no entienden la democracia. Nunca entendieron la democracia la oligarquía colombiana, porque ellos se creen los depositarios del poder eterno y hereditario. Son sus hijos los que deben gobernar a Colombia y son ellos, independientemente si han sido presidentes o no, los que deben seguir por designio del poderío español, siguiendo una conquista en Colombia y no una democracia. Ven al pueblo como siervos, ven al pueblo como esclavos. Por eso nuestro litoral pacífico es el único litoral pacífico del mundo pobre, porque allá habitan los negros y los indígenas. Y por eso el Caribe colombiano, del que yo provengo, uno apuntando hacia China, hacia el Japón y las zonas más ricas del mundo, y el otro hacia la vieja Europa, hacia los Estados Unidos, también es la región más pobre de Colombia. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Solo es posible porque desde aquí había una mentalidad feudal racista, una élite gobernando para sí misma, no para la gente, que no pudieron ver el mar, que no pudieron ver las verdaderas riquezas que es interlocutar con el mundo, que se centraron aquí en estos palacios y por eso este parece un palacio francés construido en 1980. Allí se expresó su mentalidad. Aquí, en esta arquitectura, creerse reyes en la altura de los Andes, reyes europeos, no latinoamericanos. Y ese es nuestro problema, la exclusión. Por eso somos una de las sociedades más desiguales socialmente del mundo. Y los pueblos de Colombia, diversos, igual que nuestra naturaleza tiene todos los verdes, nuestras pieles tienen todos los colores humanos. Somos arcoíris. Nos envidian por ello. Y nosotros no reconocemos nuestra riqueza. Pero quizás allí está la dificultad de la paz. La declaración unilateral de Estado, de acuerdo a lo que he investigado, ustedes nos ayudarán más, de acuerdo a las experiencias en sus países, de esta figura que nace en el derecho internacional. He ahí la importancia de la figura hoy. De alguna manera, y quizás sin creerlo, Santos ligó el proceso de paz interno con una figura salida de la civilización humana que hoy existe en Naciones Unidas. La declaración unilateral de Estado. De ahí la importancia de articular la salida de la violencia colombiana con el mundo, que los propios señores de la guerra no entienden aún, y dentro del Estado tampoco, pero creo que abre otra perspectiva. La paz de Colombia puede ser también la paz del mundo, sin caer en soberbias. Por eso llevarla allá, a donde deberían dirimirse, y se dirimen ciertos problemas del mundo, a veces sin que el mundo preste atención hoy. Porque el mensaje del Papa alrededor de la crisis climática es un mensaje sabio. Nos podemos extinguir.
Y el mensaje del Papa alrededor de las guerras de hoy, que están ligadas con la crisis climática, es sabio. Tenemos que cuidar nuestra casa. Llegó el momento. No es destruir nuestra casa como el capitalismo propone por la ganancia. Es cuidar nuestra casa, que es el único lugar que hoy sabemos tiene vida. Hasta que la ciencia descubra otra cosa, otra existencia que no sabemos hoy. Este es el único lugar en miles o en millones de años luz alrededor donde solo hay vida. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidarla si nosotros tenemos más responsabilidad que los leones o que los árboles en cuidar la vida? Por nuestra inteligencia. Inteligencia que llevamos es a matarnos entre nosotros. Inteligencia que tenemos que llevar a reconocernos como iguales, tal cual la consigna de la Revolución Francesa, que los mismos franceses desconocieron en Haití. De ahí surgieron nuestras repúblicas, esa es nuestra historia. Entonces, llevar la declaración unilateral de Estado a un acuerdo de paz colombiano es una idea genial, que hoy el mismo autor quiere tapar, invisibilizar. Es que eso no nos lleva a cambiar las normas, dice él. ¿Cómo no vamos a tener que cambiar las normas para hacer un acuerdo de paz? ¿Cómo se nos ocurre que el país que tenemos, con sus estructuras mentales, políticas, económicas, puede ser capaz de hacer la paz en Colombia? La paz y el cambio son sinónimos. Lo dicen allí algunas frases populares. No se puede, si se quiere resolver un problema, hacerlo con los mismos métodos que ha causado el problema. Toca cambiar la perspectiva mental, espiritual, cultural de la sociedad. ¿Qué forma tiene eso? Eso no está escrito en la Declaración Universal de Estado. El episodio francés, que ustedes me dirán si estoy equivocado o no, cuando decidió, sacrificando la vida en el planeta, hacer ensayos nucleares en Mururoa. Era un joven estudiando yo en Bélgica y pude ver ese problema más de cerca. Eso terminó en una declaración unilateral de Estado del gobierno francés, que se comprometió a no hacer más ensayos nucleares. Y algún gobernante decidió otra vez tratar de repetirlo, por ego nacional, que somos y tenemos el poder de la bomba atómica. Y se lo demostramos al mundo como un mensaje de poder, como el que hoy hay sobre Gaza. No, le dijeron que no al gobernante francés. La Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional, lo que nos puede salvar. Pues hoy, ¿qué pasa si se incumple el acuerdo de paz con las FARC? Se está incumpliendo, no porque este presidente lo quiera incumplir, pero si ellos dijeron una reforma agraria de 3 millones de hectáreas, reivindicando su origen campesino y una realidad de exclusión de millones de campesinos en Colombia, los cuales han masacrado, matado, expulsado de sus tierras por millones, pues es obvio que alrededor del problema campesino se tiene que construir uno de los ejes fundamentales de la paz colombiana. A eso le hemos llamado reforma agraria. Lo hicieron los franceses, lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, lo hizo China, unos bajo unas banderas, otras bajo otras. Lo hizo Corea del Sur y Japón, y lo hizo la antigua Rusia. Y entonces nosotros no podemos, no hemos descubierto que en la modernización agraria y la inclusión de la población campesina está el desarrollo incluso del mismo capitalismo. Y entonces no cambiamos las normas para que podamos hacer una reforma agraria, que yo adelanto, solo van 200,000 hectáreas porque estoy haciendo compras voluntarias de antiguos poseedores de tierra. Pero no llega sino hasta ahí.
Y la FARC dijo 3 millones y el Estado colombiano aceptó. Para hacer eso hay que cambiar normas. Y no son las de la expropiación, son las de la estimulación para que eso se dé con un cero más a la derecha. Entonces, ¿qué significa la declaración unilateral de Estado y la ausencia de una reforma agraria en Colombia? Una congresista que se dijo progresista de esta ciudad, que no sabe del campo, cuando presentamos la fórmula para que se volviera ley, escondió la proposición. Se dice verde y no dejó reverdecer el campo. Y así vamos estrellándonos contra una mentalidad que no quiere el cambio, que no es el que yo proponga, puede haber caminos diferentes. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy. En esos intríngules estamos. El ELN ha vuelto en su primer documento, ellos balbuciantemente no saben si dar el paso o no, a hablar de un acuerdo político nacional. Se repite permanentemente en los 30 últimos años. Lo dijimos nosotros en 1984 cuando propusimos por primera vez la paz, el M-19. El M-19 tuvo hijas de republicanos españoles en nuestras filas, andaban conmigo. Nunca entendí bien cómo podían sacrificar su físico, su tiempo y su vida acompañándonos hasta que entendí que los flujos mundiales corren por todas nuestras sangres. Lo propusimos, lo tratamos de plasmar en la Constitución del 91 que hicimos, que incumplieron. Y volvió a repetirse en el acuerdo de paz de la FARC e incumplieron. Allí habla de un acuerdo nacional y está como declaración unilateral de Estado. Y ahora el ELN vuelve a repetir las mismas palabras, quizás sin saber. Y entonces tenemos en medio de la violencia de los últimos 35 años una petición de acuerdo nacional repetida una y otra vez e incumplida una y otra vez. Yo creo que ahí está el camino, que no por nada se repite y que hay que lograrlo. La mentalidad de quienes no quieren cambiar tiene que ser transformada. Tienen que entender que esta va a ser una nación muy grande si somos capaces de entenderlos. Y ustedes ahí pueden jugar un papel fundamental. El mundo, al cual aquí a través de ustedes hablo. El mundo nos puede ayudar. El mundo lo necesita porque si no también va a ser devorado por la violencia. La crisis climática y la guerra que han traído la enfermedad pueden acabar con todos nosotros. Ustedes ya lo vieron en la pandemia, se detuvo el capitalismo totalmente, porque no había fuerza de trabajo.
porque era cierto que el capital no puede ser si no hay fuerza de trabajo. Es el trabajo el que genera la ganancia. No escribieron mal antaño y se demostró en la pandemia. Bueno, ¿qué nos viene? Si eso fue primero una alerta. No está muy bien descubierto cómo surgió el virus, pero Cambridge dice que fue el cambio de los viajes de los murciélagos buscando comida que cambian porque cambió el clima y entonces taquete, entraron en nosotros. El cambio climático, si esa tesis es cierta, el cambio climático mueve las bombas contra Gaza, porque quienes producen el cambio climático no es ni Dios ni el planeta, es el capital. Es el capital sacando petróleo y carbón en masa y botándolo a la atmósfera. Es la codicia, puede acabar la humanidad. Luego, estos mensajes de paz no pueden ayudar a encontrar otra manera económica, tecnológica, espiritual y cultural de ser. Yo creo que sí, y es quizás el camino que tenemos que lograr. Bueno, me extendí mucho, pero quería hablar con ustedes estos temas. Creo que ustedes nos pueden ayudar en esta encrucijada que estamos. No es abandonar la idea de la paz, que a veces se nos ocurre. Estos tipos no entienden, estos tipos quieren seguir traqueteando, punto. La codicia los ha agarrado a ellos mismos y no entienden los intereses de Colombia y de su pueblo. Pero yo creo que hay que perseverar. De alguna manera la terquedad, yo soy muy terco, la terquedad nos permite lograrlo como un propósito. Y lograrlo yo creo que hoy no solo tiene una importancia nacional o suramericana, sino mundial. Así que los invito a esta aventura y tarea difícil, pero que puede ser. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.